Dios les bendiga a todos en esta hora. Damos gracias al Señor por estar una vez más en la casa del Señor para poder compartir su preciosa palabra en un mundo de incertidumbre, en un mundo de pecado, en un mundo de inseguridad, en un mundo de turbulencia política, económica, social, espiritual, militar. Podemos venir a la palabra de Dios y en ella encontrar dirección para nuestra vida. En los días pasados, los líderes religiosos de todo el mundo, bajo la dirección del Papa de Roma, Francisco, se reunieron en el país de Kazajistán, en Asia, para realizar un foro mundial interreligioso para unificar a todas las religiones del mundo para poder tratar con los problemas del mundo, social, político, espiritual. El problema es que ninguno de esta gente conoce a Jesucristo. Todos adoran a otros dioses, incluyendo el Papa de Roma, adora al dios Sol. La Biblia es el único libro que tiene la respuesta a la problemática del ser humano. Y en este momento nos ocupa el tema, el mundo de los espíritus. Estos espíritus son demonios, son ángeles caídos que un día se rebelaron contra el Dios de la Biblia. Ahora son demonios que circundan por toda la tierra, haciendo de la vida del ser humano miserable y sobre todo conduciéndolos al camino de la condenación eterna. Solamente hay un lugar confiable de información veraz, auténtica. Es la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, revelada por los profetas en el Antiguo Testamento y por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y tenemos la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La revelación de Dios a los profetas de la Biblia, a los apóstoles de la Biblia, no a los profetas modernos ni a los apóstoles modernos, a ellos Dios les reveló la palabra de Dios. Yo no puedo verificar lo que Dios les revela a otras personas. No puedo. Ni apóstoles ni profetas. Yo solamente puedo verificar lo que Dios le reveló a los apóstoles de la Biblia y profetas. ¿Sabe por qué razón? Porque este es un documento legal. Lo que Dios le reveló a los profetas en la Biblia hace miles de años continúa diciendo lo mismo. Y lo que Dios le reveló a los apóstoles continúa diciendo lo mismo. Y Dios se los reveló en un documento legal, la Biblia. 2 testamentos. Para que este testamento tenga validez, el testador debió haber muerto. Ese es el requisito de la ley. El testador murió hace 2000 años. Y esto ha entrado en vigencia hace 2000 años. Las revelaciones de todos los profetas modernos y apóstoles no están en documentos legales. Y Jesús no ha muerto para autenticar lo que ellos dicen, pero murió para autenticar lo que estos apóstoles y profetas dicen. Lo que la ley no impide es que el testador resucite. Y el testador resucitó hace 2000 años. En el libro de Apocalipsis, en el libro de Deuteronomios y en Proverbios capítulo 30, la Biblia presenta una advertencia severa de juicio contra cada persona que agregue a la palabra de Dios revelada o los que le quiten a la palabra de Dios. En este mundo de los espíritus hay espíritus de adivinación operando dentro de la vida de la iglesia, en la vida de personas que no son convertidas al Evangelio de Jesucristo. De ahí que tenemos que tener absoluto cuidado a lo que escuchamos y a lo que decimos amén.
Lo que no podamos autenticar y verificar a través de la palabra escrita de Dios, no debemos de decir ni un solo amén. Uno de los ejemplos más grandes de las imitaciones de los dones del Espíritu fue la iglesia de Corinto. El apóstol San Pablo tuvo que escribirle 2 cartas a la iglesia para corregir la serie de problemas que se presentaban dentro de la iglesia. Los cristianos en Corinto, habían hombres que vivían con sus madrastas, teniendo relaciones sexuales. Habían cristianos que comían cosas sacrificadas a los ídolos. Y habían personas dentro de la iglesia, en 1 Corintios 12, por la connotación del pasaje bíblico, encontramos que habían personas dentro de la iglesia hablando en lenguas, maldiciendo el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? Tenemos que tener cuidado porque estos espíritus van a tratar de engañar al pueblo del Señor. Por eso cuando yo digo abra su Biblia, vuelvo a repetir, no digo abra su teléfono, me ha escuchado mal. Digo, abra su Biblia. ¿Por qué razón? Porque solo cuando usted abre su Biblia, usted puede constatar lo que dice la palabra de Dios, número 1, puede subrayar un texto bíblico, lo puede marcar, puede poner alguna nota y lo puede usar para su edificación en el futuro, pero no lo puede hacer así con un teléfono. Encima de eso, si usted viene con un teléfono que no lo cargó adecuadamente antes de venir a la iglesia y solo tiene 5% de batería, entonces usted no va a poder verificar la palabra de Dios en el resto del culto. En 40 años de predicador, nunca se me ha frisado mi Biblia. Siempre la he tenido al día, bien cargada, 24 horas al día, aun cuando yo estoy durmiendo. Vayamos en nuestras Biblias en 1 Timoteo 4:1 y vuelvo a repetir y enfatizar. Hay espíritus engañadores operando aún dentro de la vida de la iglesia. Esto pasaba en la iglesia de Corinto. 1 Timoteo 4:1. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanten sus Biblias. Buenísimo. Y los que no lo trajeron, vamos a tenerle que venderle algunas. No le digo regalarle porque no la van a apreciar igual. 1 Timoteo 4:1. Dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Padre, al abrir tu palabra, danos sabiduría, entendimiento para atesorar tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Uno de los problemas con nuestros jóvenes en el día de hoy es que muchas veces vienen a la iglesia, pero sus padres no han verificado si verdaderamente sus hijos conocen a Jesucristo. Vienen a la iglesia porque los padres los traen. Vienen a la iglesia porque es un tiempo de salir de casa y probablemente luego ir a un restaurante después del culto o verse con algunos amigos. No, la iglesia para jóvenes, niños, adultos y ancianos es para aprender la palabra de Dios. Porque está en juego la salvación de cada persona. Muchas veces nuestros jóvenes escuchan música que son satánicas y se llaman cristianos y están en la iglesia. Y muchas veces los padres ni siquiera se dan cuenta las cosas que los hijos están escuchando. La Biblia dice, el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos, Pablo habló estas palabras por revelación divina hace 2000 años escribiendo a Timoteo. Dice, en los postreros tiempos ya llegaron. ¿Demonios también? Entonces tenemos que ver lo que dice la palabra del Señor. En los días que vivimos, el creciente interés que el ser humano tiene acerca de las cosas sobrenaturales no ha llegado a suceder por accidente. ¿Ok bien? Jóvenes, niños, adultos.
Cuando usted rechaza, cuando usted rehúsa obediencia a la palabra de Dios, usted solo tiene una alternativa que le queda. Es obedecer al diablo y escuchar al diablo y a sus demonios. No hay términos medios. La palabra de Dios es absoluta. O usted cree a Cristo o al anticristo, pero no a los dos. La luz y las tinieblas no se pueden mezclar. Cuando llega la noche, llegó porque la luz se ha ido, el sol se ha ocultado. Cuando llega la luz, las tinieblas se disipan y desaparecen. Nunca hemos visto tinieblas con luz juntas a la misma vez. Es más, nunca hemos comprado una lámpara que alumbre oscuridad. Todas las lámparas alumbran luz. La Biblia es luz. Jesús es la luz del mundo. Y cuando venimos a confrontarnos con la palabra de Dios, solamente conoceremos la verdad. Esta Biblia no enseña tinieblas, enseña solamente la luz. Satanás no quiere que la gente rechace las cosas sobrenaturales. Y nuestros jóvenes en el día de hoy, que tienen tanto acceso al internet, al YouTube y a todos los demás medios sociales, a veces están explorando cosas de ocultismo, de hechicería, de brujería. Muchas veces nuestros niños están viendo caricaturas y están viendo cosas demoníacas enfrente de sus padres. Nunca permitiríamos que una bruja venga a nuestra casa a enseñar a nuestros hijos, pero ellos tienen acceso a ella a través del teléfono y la televisión. ¿Qué le parece? Satanás está interesado en que el mundo sea muy religioso y nada más que eso, religioso, no cristiano. Satanás está interesado en un mundo religioso que rechace a Cristo y su oferta de salvación. Para lograr esa meta, Satanás trata de desacreditar la veracidad y la autenticidad de la Biblia y el cristianismo bíblico-céntrico, cristocéntrico. Por lo tanto, en la adoración de Satanás se practican ritos y cosas contrarias a la palabra de Dios. Como resultado, las personas se vuelven ateas, dudando cualquier concepto de la vida después de la muerte. Uno de los líderes políticos en la nación de Israel, que formará parte del próximo gobierno inmediato del primer ministro Benjamin Netanyahu, declaró en estos días que Dios no existe. No hay pueblo que ha tenido más evidencias de la existencia de Dios que el pueblo de Israel, con milagros portentosos a través de toda su historia. Sin embargo, hay montones de personas que rehúsan obediencia y fe al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al único Dios eterno. Jesús dijo a los judíos, antes de ascender al cielo y hablando en la ciudad de Jerusalén, le dijo estas palabras que, si quieren aprenderlas, estoy aprendiendo un poco de hebreo. Le dijo, no me volveréis a ver hasta que digáis, Baruch Hashem Adonai. No me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y desde entonces no han visto a Jesús, pero el pueblo está de regreso y hay alguien que está pronto a regresar. Jesús. ¿Cuántos esperan el regreso de Jesús? Gloria a Dios. Veamos esta actividad demoníaca en la tierra. En primer lugar, veamos a los adivinos engañando a la gente en este mundo. Hay cristianos que cuando ya no les resulta la oración y la palabra de Dios, cuando ya Dios no les contesta, como el caso del rey Saúl en la Biblia, se van a los adivinos para que les adivinen.
buscan el horóscopo, buscan a Walter Mercado. Obviamente ya no sale en televisión, ¿verdad? No sé quiénes salen ahora, pero van a buscarlos para que les adivine el futuro a través de las estrellas. Eso es contrario a la palabra de Jesucristo. Adivinar significa descubrir las cosas ocultas por medios sobrenaturales. La Biblia, oiga bien, la Biblia condena la práctica y el ejercicio de la adivinación. Vayamos al libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y versículo 6. Eclesiastés 9, 5 y 6. Vea su Biblia, vea lo que dice la palabra del Señor. Tiene que confirmarlo, depositarlo en su corazón para que el diablo no lo engañe. La adivinación se basa fundamentalmente en la comunicación con el espíritu de los muertos, cuando en realidad son demonios. Ningún muerto puede hablar, ningún muerto puede salir. Si alguna vez le ha salido algún familiar suyo muerto, en caso que le vuelva a salir otra vez, vaya y dele un abrazo a su familiar, a ver qué tanto va a agarrar. No va a agarrar nada, porque lo que está viendo es un demonio. Eclesiastés 9 del 5 al 6, veamos lo que dice la palabra de Dios. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, todos, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de lo que se hace debajo del sol. ¿De qué es lo que no saben nada los muertos? De lo que acontece en esta tierra donde alumbra el sol. Pero donde se encuentran en este momento, si es un cristiano, está consciente del cielo, y si es impío, murió sin Cristo, está consciente de la realidad del infierno. Oiga bien esto. La Biblia dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Juan 3:17 dice que Jesús no vino al mundo para condenar a nadie. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Verso 18. El que cree en Cristo no es condenado porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios para su salvación. Toda persona en este planeta, o en esta iglesia inclusive, si hubiese alguno, que no ha confesado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, y se ha arrepentido de sus pecados, y se los ha confesado a Jesucristo, el único que tiene poder de perdonar pecados, no solo de perdonarlos, sino de lanzarlos en lo profundo del mar y nunca más acordarse de ellos. Si esta persona es usted o los que están en nuestros programas, no ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, usted está en condenación eterna ahora, no en el futuro. Y si usted muere en este momento, usted descenderá al infierno de manera instantánea, porque ya está condenado. La muerte activará su condenación. La Biblia dice: los muertos nada saben. Nada saben de lo que acontece debajo del sol, pero están conscientes en el cielo o en el infierno. El ocultismo es un mundo peligroso y poderoso. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. De manera que nuestro comportamiento, nuestra vestimenta, nuestras marcas corporales, las personas con las que nos asociamos y lo que hacemos no debe indicar en ninguna manera que nosotros estamos involucrados en el ocultismo. Porque los demonios son seres poderosos, más poderosos que los seres humanos. Un demonio en este lugar podría hacer desastres en este lugar, de no ser porque es impedido por el poder del Espíritu Santo
que habita en nosotros. Y la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es Cristo Jesús, el que está en el mundo es el diablo. Y Cristo es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Reyes 9:22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, todos leamos, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? ¿Qué le parece? Todos estos países comunistas de América Latina y todos estos países católicos de nuestro continente están manchados de brujería, de santería, de catolicismo romano que no honra el nombre de Jesucristo, sino que promueve la adivinación, la brujería, la hechicería y el ocultismo, incluyendo en la Biblia católica, en los libros apócrifos, se enseña ocultismo, brujería, adivinación, en la Biblia católica. ¿Qué le parece? Por eso es que rehusamos estos libros apócrifos, como Macabeos, Tobías y Eclesiástico, etcétera, etcétera, porque no son libros inspirados del Espíritu Santo. Nunca fueron citados ni por Cristo ni por ninguno de los apóstoles. Vayamos a Levíticos capítulo 19, verso 31. Levítico 19, 31. Y leamos todos la palabra de Dios, por favor. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándote con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Si usted va a encantadores y adivinos a consultarles, es porque Jesucristo no es suficiente para ti. Es porque no crees realmente la palabra del Señor. Déjeme decirle esto. La manera en que nosotros respondemos a la palabra de Dios, nos responderá a nosotros. Si respondemos con incredulidad, con desprecio, con rechazo a la palabra de Dios, Dios va a respondernos con rechazo y eventualmente con condenación eterna. Porque esta es su palabra eterna, palabra santa salida de su boca, dada a los apóstoles y profetas por inspiración divina, por medio del Espíritu Santo. El rey Saúl, sabiendo la orden que Dios le había dado al pueblo, que no solamente mataran a los adivinos y agoreros y hechiceros y brujos, sino que los desterraran completamente de Israel, el rey de Israel había caído tan profundamente en su vida espiritual que veamos lo que hace en 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 7. 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Entonces, Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Dios le había dado orden de matar y desterrar a todos los adivinos, hechiceros y brujos. Y ahora el rey de Israel va a Endor, pero ¿sabe cómo llega? Llega disfrazado. Halloween. Los niños les piden a sus papás y a sus mamás que los vistan. Y los hermanos cristianos dicen, bueno, no vamos a ir a recoger dulce a la calle, no los vamos a vestir de demonios, los vamos a vestir de angelitos y aquí vamos a hacer la cosa en la casa. Estás haciendo lo mismo, mijito. Halloween es la celebración del cumpleaños de Satanás, para su información. Y la otra cosa que acontece es que en ese día desaparecen miles o cientos de miles de vírgenes alrededor del mundo. Jóvenes doncellas de 15 años, vírgenes, que son sacrificadas al diablo en ese día. ¿Qué le parece? Muchas veces nunca encuentran a estas personas. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas que son autoridades en las ciudades y en la policía están involucrados en el mismo problema. Por eso nunca los encuentran. Amados,
No nos disfracemos. La Biblia dice que nos vistamos. La Biblia prohíbe la desnudez y el disfraz. La Biblia promueve el vestirnos de la justicia de Dios como hijos amados, que nosotros reflejemos quién es Jesucristo en nuestra vida. Pero si nuestros vecinos nos ven que venimos con plumas negras y vestidos negros y con cuernos de demonios y vamos a celebrar y el domingo salimos a la iglesia con nuestra Biblia, la gente estará confundida de qué somos. Usted o es chicha o es limonada, pero no puede ser una mezcla de los dos. Tiene que definirse quién es, porque Jesucristo viene pronto. Y solamente subirán los que tienen al Espíritu Santo en su corazón. Si no subes en el día del arrebatamiento de la iglesia, es porque no eras hijo de Dios. No es porque el ángel se equivocó en llevarte. Cuando Jesús venga en las nubes, habrá como un magneto que levantará sorpresivamente a toda la iglesia hacia el cielo. No se quedará ni uno solo que pertenezca a Jesucristo. El que se quede es porque no estaba lavado por la sangre de Cristo. Es porque su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. Es porque no había nacido de nuevo. Es porque nunca confesó con su boca a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Es porque no descansaba en el sacrificio consumado ya en la cruz hace 2000 años por sus pecados. Esa es la salvación que Cristo nos ofrece. Vayamos al libro de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 13. Hechos capítulo 8, del versículo 9 al versículo 13. Si hay personas que llegan a la iglesia y más o menos dan indicativo de que se ha convertido al evangelio, pero estaban pegados con chicle. La persona que nace de nuevo, de verdad, va a permanecer en los caminos del Señor hasta las últimas consecuencias. Veamos a este individuo en este pasaje. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Siempre en el ser humano hay esa tendencia de ser superior a otras personas, de ser grande, de ser de renombre. Y esas cosas pueden causar destrucción en su vida. A oían atentamente todos, digamos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. ¿Qué le parece? La gente decía con la magia que hacía este hombre que era el poder de Dios. Así en el Vaticano, cuando se reúnen los cardenales para ordenar a un papa, elegirlo, dice que se reúnen para pedir al Espíritu Santo que lo guíe a cuál papa van a ordenar. Por favor, el Espíritu Santo nunca ha estado en ninguna elección de ningún papa. Pero sí han estado todos los centros de inteligencia del mundo poniendo atención qué está pasando ahí. De ahí que cuando un papa es ordenado en la Capilla Sixtina, que se llama un cónclave con llave, tienen que asegurarse que no haya ningún dispositivo electrónico para que ningún centro de inteligencia pueda espiar lo que está pasando internamente. ¿Really? Jesús llamó a Pedro cuando estaba pescando enfrente de todo el mundo. Y llamó a Pablo en el camino a Damasco enfrente de otras personas. Y llamó a Mateo en el banco de los tributos públicos. ¿De qué está hablando esta gente? Jesús no está allí. Veamos el siguiente texto. Pero esta gente que seguía a Simón el mago, que estaban impresionados con él, pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es posible que que la verdad triunfe sobre el engaño. Es posible que el evangelio triunfe sobre la vida de aquellos que están en las manos del Dios de las tinieblas. El diablo no tiene la última palabra. El Espíritu Santo tiene poder
para traer a una persona al convencimiento del Evangelio de Cristo, no importa su condición espiritual. Verso número 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Pero ¿sabe qué pasó más adelante? Le gustó a Simón el mago, o el ex mago en ese momento, las cosas que pasaban con el poder del Espíritu Santo, que cuando los apóstoles imponían las manos, la gente recibía el Espíritu Santo. Entonces vino Simón y dijo, por favor, véndanme de eso, para que cuando yo imponga las manos, también la gente reciba el Espíritu Santo. Y le dijo el apóstol, estás en amargura y quedarás ciego por mucho tiempo. El poder de Dios no se compra con dinero, amados. El poder de Dios es gratis. El poder de Dios tiene como función salvar a la gente. Esto no tiene que ver con dinero, la predicación del Evangelio. Dios nos guarde de tal cosa. Allá en las edades medias, John Tessel, alemán, iba por toda Europa vendiendo indulgencias, perdones papales a la gente para que sus familiares salieran del purgatorio, y les decía, cuando la moneda suene en el fondo del cofre, el alma saldrá del purgatorio. ¿Really? Tremendo engaño. Ni hay purgatorio, ni sale nadie del infierno. La persona que decide ir a ese lugar es final. No hay nada que una religión pueda hacer. Ni todos los papas juntos, ni todas las misas juntos. Solo Jesucristo puede evitar que una persona vaya a ese lugar. Y una vez que esté en ese lugar, nadie puede salir. Y le voy a decir por qué razón. Aparte de ser un lugar final de condenación eterna, Jesús tiene las llaves del infierno y de la muerte. Y el infierno tiene puertas y las llaves las tiene Jesucristo. Se las quitó al diablo cuando resucitó en la cruz, después de 3 días. Entonces el diablo antes tenía ese poder. Jesús determina el asunto. Jesús no le anda prestando la llave a nadie, mi hijo. Vea lo que dice la palabra de Dios. Veamos en segundo lugar, espiritistas. Los psíquicos o medium supuestamente se comunican con el espíritu de los muertos, que en realidad son demonios. Mire cómo viene el engaño. Los demonios son poderosos. No son todos poderosos, pero son poderosos, más poderosos que el ser humano. Cuando la persona se empieza a comunicar, el espiritista el medium, con el muerto, usa la misma inflexión de voz de la persona. Los demonios saben imitar la voz de otras personas. Entonces, usted dice, no, quiero saber dónde está mi marido. Le va a preguntar al medium. Y no, que aquí estoy, honey, estoy en el cielo. Cuando el amor se está quemando. Ay, sí. ¿Y sabe lo que a la gente le encanta? Es que escucha la misma inflexión de voz. Ese es mi marido, nadie me lo puede negar, yo lo estoy escuchando. Sí, los demonios son engañadores. La Biblia dice en Apocalipsis 20 que el diablo engaña a todo el mundo. Primero de Juan 5:19 dice, el diablo está en control de todo el mundo y engaña a todo el mundo. Hay engaño por todos lados, aún dentro de la iglesia, a menos que conozcamos nuestra Biblia. Muchas veces le decimos amén a cosas que ni siquiera hemos verificado en la palabra del Señor. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versos del 10 al 11. Deuteronomio 18, del verso 10 al 11. Veamos lo que dice la palabra del Señor. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Le parece algo familiar esta promoción del catolicismo romano de venerar a los muertos el 1 de noviembre? Y todo el mundo va a limpiar las tumbas y llevan flores y llevan comida que el muerto nunca se come. Mire,
La comida que nos comemos hoy, disfrutémosla. Carnita asada, ribeye, filet mignon, arroz aguado, tamalitos salvadoreños, pupusas, gorditas, sin agravar a los presentes. Disfrutémoslo ahora, porque una vez que muramos, esta cosa no tendrá ningún significado en nuestra vida. ¿Quiere realmente honrar a una persona? Hónrela en vida. Pero no le lleve comida al cementerio, ni flores. Claro, no deje que se le llene de monte, ¿verdad? El lugarcito donde su familiar está sepultado. Pero tampoco haga ahí un templo. El rey Manasés tenía 12 años de edad. Y veamos lo que hizo este rey, de 12 años de edad. Segunda de Reyes 21:6. Segunda de Reyes 21:6. Dice la Biblia, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Usted puede irse calladito ahí de noche a un adivino o a una bruja a que le haga una limpia. ¿Sí le va a bajar el dinero, mijo? Puede que nadie lo vea. El problema es que lo está viendo el que todo lo ve. A él no lo puede engañar. Hay personas que traen amuletos en sus cuerpos para librarlos del mal, de espíritus. Por favor, para el cristiano verdadero, la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo buscan. Y los ángeles, dice la Biblia, son espíritus ministradores al servicio de los que seremos herederos de la salvación. Solo Dios sabe cuántos ladrones han llegado a la puerta de la casa y no han pasado más allá de tocar la cerradura de la puerta porque Dios no les permitió entrar. Y nosotros dormiditos, tranquilos, sin saber el peligro en que nos encontrábamos esa noche. Pero como Dios guarda a sus hijos, aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántas veces se nos ha cruzado un vehículo en luz roja en la calle? Y hemos visto la muerte de cerca, la hemos visto negra, pero el Señor nos ha guardado. Recientemente iba a Carolina del Sur a ver a mi hija. Cuando miré que un tráiler venía detrás de mí a alta velocidad antes de entrar al 85, yendo para La Vaquita. Sé que todos conocen ese lugar. Lo vi por el espejo y no traía las intenciones de detenerse. La luz estaba en amarillo, yo me detuve y tuve que tomar una decisión en fracciones de segundo. Me tuve que mover a la izquierda, hacia el Quick Trip, y el tráiler pasó en rojo. Si yo no me muevo, de no estar en piezas, tendría que estar muerto. Dios me guardó. Yo sabía, lo miré, fue fracciones de segundo en que tenía que tomar una decisión, observar la escena, decidir, moverme. Aquí estoy. Gracias al Señor, porque estamos en las manos del Señor. Dios me guardó. Veamos en tercer lugar, magos y hechiceros. Hay iglesias que traen magos a los jóvenes en la iglesia para entretenerlos. Iglesias evangélicas. La primera vez cuando llegué a Estados Unidos, en agosto del año 1979, en una iglesia bautista en el mes de octubre, 31 de octubre, pues todos los jóvenes iban a un evento y ahí iba yo en el autobús de la iglesia, con todos los jóvenes sin saber a dónde me llevaban. Primer problema, estaba recién llegado. Segundo, no hablaba inglés. Y oí decir Haunted House. Ahora entiendo esa cosa, ¿verdad? Y ahí voy para allá. Y cuando llego, fuimos a una casa embrujada. Los jóvenes de la iglesia me llevaron a ese lugar. Y cuando me quise regresar no pude porque yo iba adelante y todos venían atrás y me empujaron. Y tuve que ir por todo el camino. Y miraba cabezas en ollas ensangrentadas
y luces y demonios y todo. Y yo dije, ¿qué es esto? La iglesia de Cristo participando en estas cosas. Déjeme decirle una cosa. El Vaticano es el centro de adivinación sobre el planeta. No es una iglesia cristiana ni es la iglesia de Cristo. Dejemos claro eso. La palabra Vaticanus en latín clásico está dividida en dos raíces etimológicas, vate y cano. Vate significa adivinación y cano significa brujería. El centro de adivinación, de brujería en el planeta se encuentra en el Vaticano. El Espíritu Santo no opera en este lugar. Dios no está en este lugar. Esta es la oficina del diablo sobre la faz de la tierra. La Biblia la llama la madre de las abominaciones de la tierra, la gran Babilonia, la gran ramera, que es contraria al evangelio de Jesucristo. Predica otro evangelio. Claro, no le faltaba hacerlo en el nombre de Jesucristo, pero predica un evangelio contrario a Jesucristo. Veamos el libro de Éxodo, capítulo 7, versículos del 11 al 12. Éxodo, capítulo 7, versos 11 al 12. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Dios puede ser imitado, pero no igualado. Sí, los demonios pudieron imitar lo que hizo Moisés. Las varas de ellos también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Moisés o de Aarón devoró todas las demás varas. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ser imitado. Él es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Usted debe estar confiado en Jesucristo, conocer su Biblia, que usted está en las manos de Cristo Jesús y nadie lo puede arrebatar de la mano de Cristo Jesús. Hay personas que tienen miedo del libro de Apocalipsis. Probablemente no eres cristiano, porque los juicios de Apocalipsis no están dirigidos a la iglesia, están dirigidos al mundo sin Cristo Jesús. Lo tenemos que conocer porque necesitamos saber qué juicios se aproximan para que le hagamos a saber al mundo qué se avecina para sus vidas. Ya escucho rumores repetidos en diferentes lugares, diferentes medios, a través de las pasadas semanas y meses, de que va a haber escasez de comida en los Estados Unidos y Walmart será una de esas primeras señales. Vamos a Walmart y Walmart está lleno. Y basado en lo que vemos, ¿qué creemos? Que no es cierto. Pero los rumores ahí vienen. Va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. Amado, va a pasar. No por lo que los rumores dicen, porque la Biblia en profecía bíblica nos dice que en los días finales, el jornalero, el salario de un jornalero de un día, comprará solamente una barra de pan. Habrá escasez. Pero la Biblia dice que el Hijo de Dios tendrá seguro pan y agua, no horchata. Agua con pan, no tortas, pan. Démosle gracias al Señor por ello. Elías estaba en una cueva en tiempos del hambre en Israel y los cuervos le traían comida a la cueva. ¿Cuántos dicen amén? Y el pueblo de Israel en el desierto 40 años recibiendo maná del cielo. Nosotros somos el pueblo del Señor también, y el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Dios. Y Él puede hacer grandes milagros y sustentarnos en medio de las circunstancias para honra y gloria de su nombre. Éxodo 22, 18. Éxodo 22, 18. Dice la Biblia: a la hechicera la pondrás en la cárcel. ¿Así dice el texto? ¿Qué Biblia están leyendo ustedes?
Leamos otra vez. A la hechicera no dejarás que viva. A muchas personas que debieran ser ejecutadas por los gobiernos de la tierra. Y por eso el mal continúa creciendo por todos lados. La Biblia dice que si una persona le quita la vida a otro, debe de pagar con su propia vida. Está en el libro de Génesis capítulo 9. La Biblia promueve la pena de muerte. Pero todos los criminales reciben sentencia de por vida. Ahí está el presidente de Brasil, el nuevo presidente de Brasil. Un criminal, un asesino, condenado por la justicia de Brasil, le fue dado libertad por un juez de la Corte Suprema de Justicia para que corriera como candidato a la presidencia y ganara al presidente Jair Bolsonaro en las elecciones. Solamente por 1%. Y otra vez es presidente. Salió de la cárcel. Está pagando por su corrupción. Pero ahora es presidente. Este es el mundo en que nosotros vivimos. Que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. ¿Qué le parece? Astrólogos. Cuarto lugar. Los astrólogos pretenden pronosticar el futuro y el destino del ser humano por medio de los astros. Estudian el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, lo que se llama los signos del zodíaco, mencionados en la Biblia. Deuteronomios capítulo 4, versículo 19. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomios 4, 19. Dice el texto: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Esa cosa no está dada para adivinar el futuro. El sol fue dado para alumbrar durante el día, la lumbrera mayor, la luna para alumbrar de noche, la lumbrera menor, y las estrellas fueron dadas para alumbrar la tierra. Pero un día el sol, la luna y las estrellas no darán su luz. Yo me pregunto a estos astrólogos que van a adivinar si van a estar en oscuro las lunas, el sol y las estrellas. ¿Qué mentira le van a decir a la gente? Oh, el Dios que creó el sol, la luna y las estrellas también las puede apagar. Porque Él tiene control sobre todas las cosas. Y también puede apagar tu vida si rehúsa obediencia a la palabra de Jesucristo. Isaías capítulo 47, verso 13. Si confías en astrólogos, adivinos, hechiceros, agoreros, en ídolos, en santos, en vírgenes, esta es la palabra que Dios te dice. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Si no confías en Jesucristo, pues entonces que ellos vengan y te defiendan. El único que es verdadero es Jesucristo. Veamos nuestro próximo texto bíblico, Deuteronomio 29, 29. Oiga bien, lo que Dios no ha revelado, no lo ha revelado. Y su palabra así lo indica. Lo que no podemos probar con Biblia en mano, desde Génesis hasta Apocalipsis, es revelación que Dios no ha dado. Y veamos lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay una cosa secreta que Dios no ha revelado, y es el día en que va a venir por su iglesia. Pero hay personas que dicen, que el Señor me reveló que ya viene pronto. Mijo, tengo 45 años de saber que Él viene pronto. La Biblia lo dice. Juan en Apocalipsis dice, he aquí vengo pronto. Sí, ven Señor Jesús. Jesús prometió que va a regresar.
Pero dice que nadie sabe ni el día ni la hora de su venida. Va a venir cuando menos lo esperemos. Por eso tenemos que estar preparados. Si alguien me dice, aleluya, hermanito, el Señor me reveló que ya viene pronto. Hermanito, ¿no conoces tu Biblia? ¿Me explico? Hay entretenimiento dentro de la iglesia. Esto es asunto serio, amado. La Biblia dice que no pongamos palabra en la boca de Dios, no sea que nos encuentre mintiendo. Lo que Dios nos reveló en este libro, de manera escrita, en estos dos testamentos, en este documento legal, por el Espíritu Santo, a los apóstoles y profetas, es cosa que Dios no ha revelado. No podemos creer nada afuera de la palabra escrita de Dios, porque o creemos a Cristo y su palabra escrita, o creemos a los embaucadores. Entonces estamos desviándonos de la palabra del Señor y estamos abiertos al engaño. Recuérdese, el diablo engaña a todo el mundo y si fuere posible, engañaría hasta los escogidos de Dios, de no ser porque el Espíritu Santo nos guía. ¿A cuánta verdad? No a 99,9% de la verdad, nos guía a toda verdad. Nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra protección está en Cristo y en su palabra. Efesios 3:5 para ir terminando. El Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, es el único que conoce el futuro y cuando lo revela, solamente se lo revela a sus siervos, los apóstoles y los profetas. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿A qué apóstoles se refiere? A los de la Biblia. ¿Y a qué profetas? A los de la Biblia. Los demás no los conozco. Superstición. Oiga bien esto. Ahí está el número 13. Ningún edificio en el mundo en un elevador tiene piso número 13. Del 12 se van al 14. Si yo construyera un edificio, le pongo el 13. No significa nada. No sé dónde empezó la superstición. Hay un temor de ciertos acontecimientos y cosas. Por ejemplo, muchos edificios y elevadores en todo el mundo no tienen el piso número 13. Los hoteles, oiga bien lo que le voy a decir, colocan el lado izquierdo de las camas contra la pared para que los clientes no se levanten del lado equivocado de la cama. La gente pagana cree que los dioses buenos viven del lado derecho del cuerpo y los malos del lado izquierdo. El uso de campanas en las iglesias católicas tiene como fin espantar a los demonios. El uso pagano de las flores en los cementerios tiene como fin aplacar a los dioses. Y nosotros los cristianos, ahí vamos con las flores en los muertos, ¿verdad? A un funeral. Y hay iglesias que tienen campanas, pam, 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 sonando para la escuela dominical. Estamos siguiendo tradiciones de hombres. Jeremías 10:2, veamos lo que dice. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las temen. Cristo es tu protector, amados. No importa que el diablo esté en control de este mundo, Jesús está en control del universo y en control del diablo. Y Él no puede hacer nada que Dios no le permite. Como el caso de Job. Dios le dio autoridad limitada para hacer lo que hizo con Job, pero dijo, no le quites la vida, porque la vida está en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos, capítulo 14, del versos 11 al versículo número 13, nuestro último texto bíblico. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la imagen de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre ofrecía sacrificio. Estaban ofreciendo sacrificio a Pablo y a sus asistentes.
Pablo lo rehusó. ¿Sabe por qué? Porque los siervos de Dios no permiten ninguna adoración. El Papa de Roma la busca y la procura. Todo el mundo se le arrodilla para besarle las manos. Presidentes, jefes de Estado de todo el mundo, personalidades, gente sencilla. Todo el mundo se le arrodilla a un hombre. Nuestras rodillas solamente se deben doblar delante de una sola persona. Se llama Jesucristo. La Biblia dice que en el futuro toda lengua confesará y toda rodilla se doblará diciendo: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? La gente que construyeron las pirámides de Egipto adoraban insectos y animales repugnantes. Los fenicios, inventores de las letras, amarraban con cadenas las imágenes de sus dioses para que no los abandonaran. El ser humano tiene una barrera que lo protege hasta cierto punto de la influencia nefasta de los demonios. Pero una vez que usted cruza esa línea, se rompe la barrera de protección y la persona cae víctima de espíritus demoníacos. Solo Cristo te puede librar del poder de Satanás. No hay ninguna cosa que puedas hacer excepto venir a Cristo y recibirlo como el Señor y Salvador de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Padre, bendice tu palabra. Santifícala en nuestros corazones. Bendice a nuestros oyentes y te rogamos que tu palabra haga efecto en nuestros corazones. En Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios le bendiga.